Los precios en China están bajando, pero lo que podría sonar superficialmente como una excelente noticia en realidad es el reflejo de un difícil panorama económico, en donde entran en juego la desaceleración económica e inflación internacional y la crisis demográfica e inmobiliaria local. Hoy te contaré sobre la deflación, los principales episodios de deflación de la historia y por qué es un fenómeno que causa tanta preocupación en la economía china. La deflación es el término opuesto a la inflación. Es una caída generalizada de los precios comúnmente medidos a partir de una canasta de bienes y servicios que las personas de un país consumen. La deflación puede darse por dos razones. La primera se da por un aumento de la productividad o capacidad de producción de un país que lleva a que haya muchos bienes y servicios y no haya suficiente demanda para absorberlos. Y esto obliga a las empresas a reducir sus márgenes de ganancia y por extensión sus precios con el fin de que se dé un equilibrio entre oferta y demanda. En este escenario la deflación es positiva, sin embargo, cuando se da es más la excepción que la regla. La segunda razón por la que puede darse la deflación es por una caída del consumo, que puede darse por una desaceleración económica, pérdida de confianza del consumidor, exceso de deudas que obligan a las personas a priorizar sus pagos y en las últimas décadas especialmente por razones demográficas. Porque la mayor parte del consumo en una población lo hacen las personas en sus 20s y 30s, cuando se independizan, compran una casa, un auto y tienen hijos, por lo que el envejecimiento en una población generalmente viene acompañado de una caída del consumo interno. Cuando esto se da, la deflación tiene un contexto negativo porque se corre el riesgo de que las empresas reduzcan su producción, despidan personas, los consumidores se vean incentivados a ahorrar para ganar poder adquisitivo con el tiempo, los ingresos caigan, las deudas de las personas se vuelvan más difíciles de pagar y se entre en una espiral deflacionaria, en donde todo esto genera una mayor caída del consumo y a su vez una mayor deflación. Este ha sido el caso en varios episodios de la historia, uno de ellos siendo la Gran Depresión, en donde la quiebra de los bancos provocó una caída del crédito que redujo la demanda interna. Políticas proteccionistas redujeron la demanda internacional. Una gran incertidumbre provocó que las personas disminuyeran su consumo y deudas acumuladas provocaron que los ingresos de las personas y empresas fueran a pagarlas dejando muy poco disponible para consumo. Esto ocasionó la quiebra de muchas empresas, desempleo y más caída de la demanda en la peor crisis de la historia de este país. También fue el caso de Japón en los 90s, cuando después del estallido de la burbuja inmobiliaria, las personas se encontraron con que tenían deudas para las próximas décadas por valores de varias veces lo que ahora valían sus propiedades, por lo que ahora sus ingresos debían destinarse casi todos a pagar sus deudas con muy poco disponible para el consumo. Esto, sumado a una población envejecida, generaron un episodio de deflación responsable por el estancamiento económico de Japón durante las últimas décadas, después de haber crecido de manera sostenida después de la Segunda Guerra Mundial. El tercer caso, aunque menos severo, también estuvo relacionado con el estallido de la burbuja inmobiliaria, algo común en este tipo de escenarios deflacionarios. Y se dio en Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008. Porque las personas habían comprado casas en el auge de la burbuja y ahora tenían deudas mayores al valor de sus hogares, provocando una estrepitosa caída del consumo que hizo que Estados Unidos terminara con una deflación del 0.36% en el 2009, en medio de la peor crisis de su historia desde la Gran Depresión. Estos ejemplos muestran cómo una caída de los precios no necesariamente es una señal positiva, y pueden por el contrario ser un amplificador o el origen de una crisis. Pero ¿es este el caso de China? El índice de precios al consumidor y productores en China, ambas medidas comunes para medir la inflación, tuvieron una caída en julio del 2023 de 0.3% y 4.4% con respecto al 2022, reflejando una tendencia en cuanto al comportamiento de los precios y planteando la posibilidad de que el país se enfrente a un episodio de deflación si no logra revertir esta tendencia. Y es que la que ha sido por justas razones llamada la fábrica del mundo está teniendo una fuerte caída en la demanda por sus productos. A nivel internacional, con una caída de las exportaciones del 14.5% a julio, irónicamente por la inflación del resto del mundo que ha provocado aumentos en las tasas de interés, menos acceso al crédito y menor dinero disponible para gastar, mientras que a nivel local por una débil demanda interna. Por el momento, el gobierno ha afirmado que no existe un problema real y ha atribuido esta caída de la demanda a un periodo de adaptación después de la reapertura.
China pasó cerca de 3 años en cuarentenas estrictas intermitentes y solo hasta este 2023 se unió al resto del mundo reabriendo su economía. Si efectivamente es el caso, entonces la demanda interna debería comenzar a aumentar en los próximos meses y seguir un comportamiento similar al resto del mundo, que después de la reapertura tuvo un incremento notable de la demanda. Sin embargo, este podría no ser el caso, con muchas señales de problemas estructurales que están causando la baja demanda y la caída de los precios. Cuando se compara China con Estados Unidos, Japón y países europeos, puede verse que el consumo interno es comparativamente mucho más pequeño con respecto a la economía. Esto se debe al alto peso que la inversión ha tenido sobre el crecimiento económico del país, pero que no siempre se ha visto reflejado en mejorar la capacidad de consumo de las personas. La infraestructura tiene el potencial de mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas y estimular el crecimiento económico y desarrollo de un país, pero tiene limitantes y si construyes carreteras, puertos, trenes y otras infraestructuras que son subutilizadas, entonces puedes incrementar el tamaño de tu economía medido por PIB, pero no estarás logrando un desarrollo real. Y durante los últimos años se han presentado casos de inversión en China con retornos mínimos o incluso negativos, con trenes y carreteras que no van a ninguna parte siendo los ejemplos usuales. También es importante recordar que China atraviesa una crisis inmobiliaria, que al igual que los casos históricos mencionados, ha causado que muchas personas tengan propiedades con deudas mayores que el valor de mercado de su propiedad y en muchos casos que además ni siquiera las puedan habitar, provocando que los consumidores tengan menos dinero disponible para gastar y menos confianza para hacerlo. Y aunque como te mencioné hace un momento el gobierno ha desestimado este problema, ha comenzado a tomar algunas medidas. Pero antes de contarte cuáles son, te invito a que visites la plataforma que hemos creado y en donde encontrarás un curso de inversiones completamente gratis. También podrás conocer más acerca de nuestros servicios. Te dejaré un link en la descripción. El Banco Central de China está disminuyendo las tasas de interés para abaratar el crédito y estimular así el consumo. Pero estas medidas podrían ser ineficientes por la crisis demográfica de China, en donde el rápido envejecimiento de la población y la baja tasa de fertilidad han provocado que la población del país comience a caer y no cuenten con suficientes personas en la parte de su pirámide poblacional que más consumo generan, los jóvenes, quienes además pasan por un momento difícil, con un récord de desempleo del 21.3% de acuerdo con cifras oficiales, por lo que el crédito más barato podría no servir mucho como estímulo. Y en el peor escenario, el país se enfrenta al riesgo de una espiral deflacionaria, en donde la caída de los precios estimula a muchas personas a ahorrar y ganar así poder adquisitivo. La caída de la demanda interna lleva a menos inversión y en algunos casos aumento del desempleo. Los ingresos de las personas caen, las deudas absorben una parte cada vez mayor de sus ingresos, el consumo continúa cayendo al igual que los precios y así en un círculo vicioso. Esto se traduciría en un menor crecimiento y obligaría al gobierno a intervenir, pero si el problema es tan estructural como pareciera, entonces no es claro que pueda ser exitoso haciéndolo. ¿Y tú? ¿Crees que esta caída de la demanda interna de China es pasajera como afirma el gobierno o es un problema estructural? Me gustaría conocer tu opinión. Y si quieres conocer más de la crisis demográfica de este país, te recomiendo que veas este video a continuación.